Hola, soy tu amiga Susana Rebón. Te doy la bienvenida al programa Vive Bien, en el cual te contaré cómo, de forma natural y sencilla, tú puedes eliminar tu dolor crónico y tu sufrimiento causado por el estrés. ¿Cómo dejar ir lo que piensas? Había una mujer llamada Julia, de 52 años de edad, que llevaba ya años lidiando con un dolor crónico en la espalda. Ese dolor era como un compañero silencioso y persistente, una sombra que nunca la abandonaba. Había probado de todo: medicamentos, terapias, ejercicios, pero el dolor seguía ahí, imperturbable. Con el tiempo, lo que más le afectaba no era solo el dolor físico, sino el peso mental que venía con él, la frustración, los ¿por qué a mí?, las comparaciones con otras personas que parecían disfrutar de sus vidas sin problemas. Era como si, además del dolor en su espalda, llevara una mochila llena de pensamientos negativos que hacían todo más difícil. Un día, mientras navegaba por internet, encontró un canal con videos de ejercicios, de algo llamado mindfulness para el dolor. No estaba segura de qué significaba esa palabra rara, pero algo en la descripción le llamó la atención. Decía que se podía aprender a convivir con el dolor crónico de una manera diferente, sin que el sufrimiento la consumiera. Y con el tiempo, con la práctica diaria de estos ejercicios, puede que desapareciera el dolor. Decidió ver los videos de los ejercicios guiados y sus explicaciones, pensando que, al menos, no tendría nada que perder. El ejercicio para eliminar el dolor consistió simplemente en sentarse cómodamente y cerrar los ojos y poner su atención en su respiración tranquila, en cómo entraba y salía el aire suavemente por su nariz. Julia pensó que eso era una tontería, pero decidió intentarlo. Mientras respiraba, notó que su mente no paraba de hablar. ¿Qué hago aquí? Esto no me va a ayudar. El dolor sigue ahí. Al poco tiempo, la instructora del video le indicó que no tratase de dejar de pensar en el dolor que tenía o en cualquier otra cosa, que únicamente se diera cuenta de que esos pensamientos estaban ahí y luego nuevamente volviera amablemente a enfocar su atención en su respiración. Esa lección a Julia le pareció interesante y útil. No pensar no significa luchar contra los pensamientos, sino dejarlos pasar como si fueran nubes en el cielo. Al principio le resultaba difícil, pero poco a poco notó que algo estaba cambiando. Cuando dejaba de engancharse a los pensamientos, el peso mental empezaba a disminuir. Sí, el dolor físico seguía ahí, pero ya no estaba cargando además con toda esa mochila llena de pensamientos de frustraciones y quejas. A los pocos minutos, la instructora del video le enseñó otro concepto. Observa el presente
sin juzgarlo. Explicó que muchas veces no es el dolor lo que más nos afecta, sino las historias que creamos alrededor de él. Por ejemplo, Julia sentía dolor en la espalda. Su mente inmediatamente añadía pensamientos como: esto nunca va a mejorar. No soy capaz de hacer nada bien. Mi vida es una desgracia. Todo eso era como echarle leña al fuego. Pero si simplemente observaba el dolor, sin juzgarlo ni etiquetarlo, podía empezar a verlo de manera diferente. Podía notar que el dolor era intenso en algunos momentos y más suave en otros. Podía darse cuenta de que incluso con el dolor presente, había partes de su cuerpo que se sentían bien, como sus manos o sus pies. Una tarde, mientras practicaba los ejercicios mindfulness en su casa, Julia tuvo una especie de revelación. Estaba sentada con los ojos cerrados y decidió simplemente observar su dolor, tal y como era, sin añadir nada. Al principio fue difícil. Su mente le decía cosas como: esto es insoportable o no lo soporto más. Pero ella dejó ir esos pensamientos, volviendo a enfocar amablemente su atención en la respiración. De pronto, notó algo que nunca antes había percibido. El dolor no era como un bloque sólido, sino una serie de sensaciones cambiantes. Era como si el dolor tuviera sus propios matices, como olas en el mar que iban y venían. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño alivio. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ella había cambiado su relación con éste. La práctica de observar el presente sin hacer juicios trajo varios beneficios a la vida de Julia. Uno de los principales fue reducir el sufrimiento emocional asociado con el dolor físico. Antes, cada vez que sentía dolor, su mente reaccionaba con una cascada de pensamientos negativos que amplificaban su malestar. Pero al aprender a observar el dolor sin añadir la carga emocional perturbadora de esas historias, se dio cuenta de que podía experimentar el dolor sin sufrir tanto. Por ejemplo, un día, mientras caminaba por el parque, sintió un pinchazo en la espalda. Su antigua reacción habría sido detenerse, quejarse y maldecir su suerte. Pero esta vez se detuvo por un momento, respiró profundamente y simplemente observó la sensación. Notó que el pinchazo iba y venía. Y aunque no era agradable, tampoco era el fin del mundo. Así que siguió caminando, disfrutando del aire fresco y del canto de los pájaros. Otro beneficio fue aprender a apreciar los pequeños momentos de la vida, incluso en medio del dolor. Desde que comenzó a practicar diariamente los ejercicios mindfulness, Julia empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La calidez del sol en su rostro, el sabor del café por la mañana, la risa de su nieta cuando la visitaba. Estas pequeñas alegrías no eliminaban su dolor, pero la ayudaban a recordar que su vida no estaba completamente definida por este. Por ejemplo,
Una tarde, mientras jugaba con su nieta, sintió un dolor intenso, pero en lugar de enfocarse solo en el dolor, decidió enfocarse en la alegría de ese momento, en las risas y el amor que sentía, y así se percató de que el dolor se volvió menos importante. Y tal vez lo más transformador de practicar los ejercicios mindfulness fue descubrir que podía aceptar la realidad tal y como era, sin pelear contra ella. Esto no significaba resignarse ni rendirse, sino dejar de gastar tanta energía en desear que las cosas fueran diferentes. Julia se dio cuenta de que, aunque no podía controlar completamente su dolor, sí podía controlar cómo respondía a este. Por ejemplo, en lugar de pasar horas quejándose del dolor, empezó a dedicar ese tiempo a cuidar de sí misma, a leer libros y ver películas que le gustaban. Comenzó así a aplicar el mindfulness en la vida diaria. Sentía que al aceptar su realidad estaba recuperando un sentido de control sobre su vida. Al cabo de unos meses, Julia ya no era la misma mujer del momento en que había conseguido el canal con videos de mindfulness. Su dolor seguía ahí, pero ya no era el enemigo invencible que la dominaba. Había aprendido a convivir con él, a observarlo sin juzgarlo, a dejar ir los pensamientos que no le servían, y en ese proceso había descubierto algo sorprendente. Aunque no podía controlar todo lo que le pasaba, sí podía elegir cómo vivir con ello. Y eso, pensó, era una libertad que nadie le podía quitar. Así que te invito a que, tal como lo hizo Julia, veas los videos de las prácticas mindfulness para el dolor. En la descripción te dejo el enlace de los 9 ejercicios mindfulness, entre los cuales está el mencionado en este episodio, el ejercicio para eliminar el dolor, y el enlace de la lista de los videos para gestionar las emociones. También te dejo el enlace con los episodios de este podcast Vive Bien. Bueno, ya me despido con mucho cariño. Hasta el próximo episodio. Y ya sabes, tú mereces y puedes vivir bien. Vive bien.